Oye, vamos a comenzar de inmediato, Miguelito, y a todos quienes nos están viendo en este minuto y escribiendo, porque a pesar de que no es día lunes, que es día martes con sabor a viernes, necesitamos comenzar la semana con energía, necesitamos comenzarla con una mentalidad positiva y cambiando y dando vuelta el chip. Porque no sé si ustedes, pero yo al menos siempre trato de mantener todo bajo control. Y eso, pucha, que nos estresa cuando no tenemos todo bajo control. Por eso estamos con nuestro querido Cristian Bordón, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno, Oye, tremendo tema el de hoy día. Interesante. Sí. ¿Sí? ¿Cómo has estado? Bien, ahí entre coqueteos con el resfrío, que quiero salir, que quiero entrar. Ahí vamos. Sí, yo también. Ando así como con resfrío, no. Sí. Ya es como casi una constante hoy en día. Mucha Sí, gente resfriada. sí, es algo que no podemos controlar mucho. O sea, podríamos, pero no tanto. Y ahí viene un poco lo que vamos ¿Ya? hoy día, de aceptar ciertas cosas. ¿Cómo así? Generalmente cuando hablamos del control, nuestra intención de poder controlar las cosas que nos ocurren y las cosas que no nos ocurren hace que estemos preocupados de situaciones que escapan de nuestras manos. Por ejemplo. Por ejemplo, el resfrío, por Ya. ejemplo, algún tipo de enfermedad, algo que te esté pasando hoy en día, un taco, un problema con un tercero. Oye, Cristian, pero mira, a ver, por ejemplo, cuando uno quiere mantener las situaciones como que todo salga bien, igual mantener el control y el resguardo de cada situación, en cierta forma es importante. Pero ¿cuándo pasa el límite? ¿Cuándo como que ya perdemos el control de tener el control? Mira, el estoicismo habla mucho sobre que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Ya. Si enfocamos nuestra energía, nuestras preocupaciones, nuestra fuerza en lo que sí depende de nosotros, nos vamos a enfocar solamente en lo que impacta realmente. Claro. Muchas veces perdemos tiempo enfocándonos en lo que no depende de nosotros. Si hubiese pasado esto, si hubiese hecho esto, ¿y por qué no pasó esto otro? Y es más, nos vamos a un mundo en que está lejos de nuestro campo de acción. Y ahí es donde perdemos el control, pero no porque perdamos el control de nuestros pensamientos o de las acciones, perdemos el control de las respuestas. A ver, ya. La Ya, yo te respuesta escucho, voy a estar atenta. Las respuestas que obtenemos son las que generalmente nos descolocan. ¿Ya? Ya. Los hechos en sí no tienen un punto que signifique que nos hace daño o no nos hace daño, es nuestra interpretación. Por lo tanto, el control tiene que ver con la interpretación de los hechos. ¿Cuándo pasa a ser como más que una enfermedad, como una... es que no quiero llamarle dolencia tampoco, es como cuando pasa a complicarnos la vida, cuando perdemos el control de algo y nos genera... Estancamiento, nos por genera ejemplo. estancamiento o nos genera que no saber cómo reaccionar o retroceso. Cuando no nos vemos dentro de ese campo de acción. Cuando Ya. nos sucede, cuando perdemos el control, generalmente nos estamos viendo como protagonistas. Ya. ¿Ya? Perdemos el control en cosas que no dependen de nosotros, por lo tanto ahí ya no estamos. Y cuando dejamos de estar ahí, es como, ¿qué hago? Ya. ¿Ya? ¿Cuál sería más que lo correcto o lo incorrecto? ¿Cuál sería como el margen saludable de tener el control de algo? Primero entender que no todo depende de nosotros. Ya. ¿Ya? Cuando aceptamos que no todo depende de nosotros, ya nos liberamos. Hay un exceso de hacernos cargo de nuestra vida, de hacernos responsables, de que las cosas dependen de nosotros, sobrevaloramos la actitud, que es muy importante, pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Cuando lo aceptamos, en ese minuto ya liberamos. Y en ese momento Ya. de liberar sanamos. Oye, pero están así, están clic. No. No, pues porque no es como que ya, yo acepté que no tengo el control de todo, pero igual sigo sintiendo. Es un proceso, es una habilidad, es algo que incluso lo hago en forma diaria, porque muchas veces nos vemos que estamos contra la pared, nos vemos que estamos preocupados Claro. por cosas que realmente no dependen de nosotros. Y es ahí donde tenemos que aceptar que no dependen de nosotros y liberar. Hay decisiones, acciones de un tercero que no dependen de nosotros.
Ya, ¿algún ejercicio práctico o alguna forma de concientizarlo en que podamos como primero darnos cuenta que somos excesivamente controladores? Totalmente. ¿Quién es alguien excesivamente controlador, por ejemplo? Una persona excesivamente controladora es que quiere que todo funcione en base a su propia realidad y que todos piensen de la misma forma y que los hechos son obvios y los resultados también. O sea... Una persona que es muy cerrada en su mundo. Chuta, cuesta un poco darse cuenta de cuando uno está en ese escenario. O sea, cuando uno lo ve en el otro, claro, puede ser. Sí, pero... de hecho nos cuesta mucho verlo nosotros mismos. Pero cuando lo vemos en otro es como mucho más fácil. Sí. Ya, yo quiero empezar a ver también. Si tienen alguna pregunta, denle. Yo voy a estar atenta ahí al teléfono a ver si quieren consultar o quieren preguntarnos algún dato de por qué es importante saber que muchas veces el control nos perjudica también en nuestro día a día. O sea, es bueno tener el control en las cosas que sí dependen de nosotros. Es bueno tener el control en nuestro campo de acción. Y es muy bueno aún tener el control en nuestros pensamientos. Eso es más difícil. Totalmente, pero la interpretación de los hechos sí las puedo controlar. A eso voy con pensamiento. Ya. Ocurre un hecho X, que tiene que ver con un tercero, con otras personas o con acciones que no dependen de nosotros. Ese es un hecho. Claro. La interpretación que nosotros vamos a dar a ese hecho sí puede estar en nuestro control. Ahora, esa interpretación también es un proceso, porque la interpretación, ¿cuál sería la interpretación más básica de un ser humano? ¿La negativa? La negativa. ¿O el peor escenario? La protección. Ya. Si la negativa tiene que ver con protección, entonces esa protección, por eso al tiro me voy en contra, y el tiro lo malo. Oye, por ejemplo, cuando ya, uniéndolo un poquito también a la psicología y a la neurolingüística, de decir, cuando yo me pongo en el peor escenario, en términos de control también, que es el tema de hoy día, en el peor escenario, para tener una caída quizás más baja, ¿me estoy condicionando a que suceda eso? Muchas veces sí. Ya. Aquí ocurre algo maravilloso de la mente. Lo que pensamos, nuestro cerebro lo transforma en realidad. Lo que pensamos es como un filtro. ¿Ya? Entonces, cuando vemos lo negativo, nuestro cerebro, todo lo que ocurre a mi alrededor lo va a ver como negativo, porque lo va a atraer como negativo, para darle coherencia. Por eso que nosotros cuando estamos pensando en que va a ocurrir lo peor, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestro cerebro lo va a tomar y lo va a llevar para lo peor para darle sentido. Y es como, no sé, es como la típica, yo sabía que esto iba a pasar. Es como uno ir reafirmándose después de que efectivamente, claro, pasó lo malo que yo creía que iba a pasar. Es que yo creo que esa es una de las condicionantes más grandes del ser humano, que es reafirmar nuestro pensamiento. Muy pocas veces nos abrimos a que existen formas distintas de pensar, ideas distintas. Automáticamente nos vamos a defender nuestra postura, ya sea por estudios, por ideologías, por culturas, por pensamientos, por protección, por historias, por heridas, por lo que tú queráis. Oye, ¿y hay culturas o generaciones que están como más proclives a ser de esta manera negativa y otras quizás más neutrales u otras más positivas? Mira, yo tengo la suerte de compartir con generaciones distintas. ¿Ya? Y yo creo que las generaciones nuevas son un poco más abiertas y mucho más flexibles. Yeah. Las generaciones que las generaciones que son las más antiguas hoy en día son las más cerradas. Y son las más cerradas también por un tema de protección. Es porque su historia le han dicho que esto es así. Oye, ¿y eso va con la edad? Totalmente. Uno a medida que va teniendo más experiencia, no voy a decir que va envejeciendo, va teniendo más experiencia, vas creciendo, te vas cerrando un poco más, te vas cuadrando más. Sí, totalmente. Por lo mismo, porque la experiencia nos va enseñando, la experiencia nos va educando. Yeah. Y como la experiencia nos va educando es, si nuestro cerebro no ha guiado a actuar de tal forma, nuestro control se va a ir en base a esa experiencia. Por lo tanto nos vamos cerrando. Y lo nuevo, lo distinto, lo vamos a ver como una amenaza, como un error, como algo imposible o como que te estás equivocando. O sea, ya el desafío ahí es más grande, es a tratar de estar asombrándonos y descubriendo día a día y no perder eso. Tenemos una pregunta que la vamos a transmitir de inmediato, Cristian. Dice, una pregunta a nuestro amigo Rafael, dice, ¿se puede tomar algún curso o seminario de neurolingüística?
Sí, a ver, hoy en día acá en Chile hay varios institutos que están desarrollando la programación en neurolingüística. Ya. Hay estos procesos de coaching que también tienen que ver con neurolingüística. Yo en mi caso también hago hartos procesos para enseñar herramientas de programación neurolingüística y también sesiones para lograr meta a través de PNL. Hoy en día el que quiere puede llegar a información tanto por podcast, por video o bien tomar distintos tipos de cursos. Pero la programación neurolingüística es una herramienta. Es una herramienta que nos permite resetear nuestra mente. Y cuando hablo de resignificar, cuando hablo de que tomemos en nuestras manos este control que sí es nuestro, de atrevernos a pensar distinto, de abrirnos a situaciones distintas, es muy bueno. Por eso que el control... Es que claro, es que ahí tenemos una, o sea, claro, tener sobre control algo nos aflige. No podemos controlar qué va a hacer un tercero que no sea yo. Pero sí poder controlar mi propio, reacción. Tu reacción. Y que yo creo que es mucho más difícil entonces. Sí, porque somos humanos, entonces vamos a tener, mira la diferencia, vamos a tener una reacción impulsiva, pero que nuestra respuesta no lo sea. Ya. Muchas veces esa reacción es la que sale. Pero si dividimos la reacción con la respuesta, cambia. Dividimos la reacción con la respuesta, claro. Porque mi reacción va a ser totalmente... puede ser incluso instantánea. Instinto. Instinto, claro. ¿Ya? Tienes toda la razón. Ahí, bueno, ahí empezamos a abrir las palabras, el origen de las palabras. Pero nuestra respuesta, en base a lo que sí depende de nosotros, primero parte con un silencio. Debiera. Debiese partir con un silencio. Porque es como, yo creo que cuesta de repente decir, cuento 1, 2, 3. Y, y muchas veces darnos cuenta de dónde estamos hablando, porque estamos hablando de una creencia, estamos hablando desde nuestra historia, estamos hablando de lo aprendido. El control tiene que ver desde lo aprendido. Y eso es muy potente porque las otras personas con las cuales convivimos no tienen el mismo aprendizaje. Entonces no puedo controlar esa acción. Oye, qué heavy. Voy a hacerte una pregunta después propia que me acordé recién, pero quiero leerte una de nuestra amiga Lucy que nos escribe. Gracias, Lucy. Gracias, Rafael. Antes no te había agradecido que nos escribiera y la pregunta que nos hiciste dice: hola, me encanta verlos. El control sobre sus hijos, cómo manejarlos si son pequeños. ¿Y ellos están repitiendo el patrón? Tremenda pregunta. Oh, muy buena. Sí, de tremenda pregunta. Yo creo que muchas de las cosas que aprendo es a través de ellos, porque ya son generaciones distintas. Sí. Tengo 2 hijas, un hombre, y yo como hombre con mis hijas también me doy cuenta que el mundo y cómo lo interpretan es distinto. Sí. Entonces yo creo que cuando, en mi caso, y aquí como papá, cuando pongo mi mapa, mi forma de pensar sobre ello es como que estoy coartando muchas cosas. Se lo digo de otra forma. Cuando les digo, yo sé que es así, yo sé por qué te lo digo, o te va a pasar esto, yo vengo de vuelta, automáticamente, ¡pum!, me estoy poniendo en mi mundo. Pero hay un concepto que es de exploración que es re importante. El control base a nuestros hijos, yo creo que es un poco donde los quiero llevar. Tengamos un control sobre lo que quiero lograr, más allá de las cosas que van pasando. Y lo que quiero lograr en este caso es que ellos aprendan, que ellos exploren, que ellos sean autónomos, que ellos tengan libertad, que se atrevan, una buena autoestima, que desarrollen el coraje. Y para eso va más con el control conmigo. O sea, y es súper heavy porque ahí asocié el control de lo que uno te tiende a controlar para protegerse y el control que uno tiende para controlar, para proteger a los hijos. O sea, que siempre está como ese resguardo, no quiero que se caiga, no quiero que pase esto, pero va también asociado con el miedo. Mucho, y si lo llevamos a todo tipo de relación, con los hijos, con las parejas, con los hermanos, claro, con los papás, en el trabajo. Yo lo veo harto dentro también de las organizaciones que también va ocurriendo exactamente lo mismo. Claro. Pero ahora, no es que estemos mal, es un instinto, claro, y hay ese instinto de sobrevivencia, de manada. Somos seres de manada, somos seres sociables por naturaleza. Si nos vamos achicando y esa pequeña sociedad que vamos teniendo se va reduciendo, aún así somos sociables por naturaleza. Necesitamos coexistir, claro, con otros. Mira, la verdad que coexistir y convivir en armonía con todo el entorno cuesta.
Y nosotros tratamos de darles pequeños como tips o orientaciones o poner los temas, más que tips, poner los temas sobre la mesa. Por eso porque uno se queda reflexionando, se queda pensando. Por eso que muchas veces no hay que entender. Sí. Solamente hay que escuchar. Y es lo que más nos cuesta. Solamente escuchar. Puesto que nos cuesta la escucha activa, nos cuesta el concientizar lo que estamos viendo. Y es una pregunta relacionada también con los niños adolescentes y que es súper personal, pero la voy a poner sobre la mesa porque yo creo que hay muchas personas que la están viviendo en este minuto, que no sé si tenga tanta relación con el control o no, pero por ejemplo me pasa entre mi hijo adolescente y mi hija más chica, que tiende a criticarle todo también como control, el decir, no, pues es que eso no es así, esto es así, es que tú no sabes porque tú eres más chica. Entonces, hay una crítica y le digo, ¿no te das cuenta que todo lo que estás diciendo es control? O sea, que todo lo que le estás diciendo es una crítica, que está mal. Sí, me doy cuenta, pero se llama otra y lo sigue haciendo. ¿Cómo podemos mediar ante eso? ¿Cómo podemos hacer? Porque ahí estamos como interactuando con dos mundos que también están en procesos distintos. Mira, desde lo personal, en un mundo distinto hay algo que aprender. Ya. Entonces, más allá de cerrarnos y poner mi mundo sobre el tuyo, mi mapa, mi forma de pensar sobre la tuya, es enseñarle que hay algo que aprender en lo que está diciendo, hay algo que aprender en lo diferente. No todo lo distinto es malo, no todo lo diferente es malo y mucho menos te va a hacer daño. Claro. Yo prefiero 1000 veces enseñarle en este caso en que aprenda el uno del otro. Claro, y en el fondo hay cómo mediar, porque en la situación misma y perdemos nosotros además el control. Porque hay un tema de validación. Claro, perdemos el control porque no podemos mantener el control de la situación y de lo que está pasando. Y más encima, a esa edad, y también yo creo que a medida que vamos creciendo lo vamos perdiendo, la necesidad de aprobación o reafirmar nuestras creencias. Sí. ¿Ya? De yo sabía, es como cuando decimos yo sabía, es como una validación. Cuando reafirmamos lo que pensamos es una validación. Cuando nos damos cuenta que estábamos en lo correcto es una validación. Claro. Oye, estoy abriendo el teléfono de nuevo, Cristian, porque estamos recibiendo mensajitos, sí. Mira, a ver, bueno, nos pregunta nuestro amigo Rafael, dice que estaba preguntando sobre los cursos de neurolingüística. Dice, ¿y cuánto es el valor? Yo no sé si se puede dar. ¿La neurolingüística nos sirve para ampliar el poder de aprender, captar o directamente aumentar la inteligencia? ¿Se enseñan técnicas para estudiar, por ejemplo? Oye, qué bueno sería eso, que técnicas para estudiar. Sí, de hecho, a ver, a mí me llegan hartos clientes, que ¿Ya? en el mundo del coaching le llamamos coachee, que son para, desde tercero medio hasta para exámenes de grado, que necesitan técnicas para estudiar, gestión del tiempo, foco, porque muchas veces tienen la información pero no saben cómo procesarla, cómo gestionarla. Tampoco ven cómo pueden ellos materializar el tiempo o enfocarse, entonces sirve muchísimo. Yo soy un creyente fiel que la programación neurolingüística tendría que estar en enseñanza media, tendría que ser un ramo para que las personas puedan pensar distinto, tomar decisiones con mucho más fundamento, abrirse el campo mental, especialmente cuando deciden lo que van a estudiar. O sea, que importante en una etapa de orientación que muchas veces, y sobre todo en edades que uno está como mucho más confuso. Oye, nuestro amigo también nos dice, ¿existe alguna técnica en la neurolingüística para aprender más rápido? Qué buena pregunta, me gustó esa. De hecho, cuando asociamos el aprendizaje que queremos desarrollar con algo familiar, como puede ser, si te gusta la música, con un playlist de música, tú puedes asociar lo que estás aprendiendo con la música. Y a medida que estés cantando, ya que es algo que te gusta, vas aprendiendo lo otro distinto. Nosotros tenemos una capacidad de asociar elementos increíble. Entonces, si asociamos lo desconocido con lo conocido, cambia. Si te gusta cocinar, si te gusta comer, puedes asociar lo desconocido con los ingredientes de algo que te encante cocinar. Si te gusta la mecánica, si te gustan los autos, puedes asociar lo que estás aprendiendo con las partes de un auto. Oye, pero depende de la persona. Por ejemplo, hay personas que estudian con música. Hay otras que necesitan silencio completo, hay otras que aprenden con algo leyendo, con más fotográfico, otras que con lo que escuchan. ¿Depende de quién sea el método de aprendizaje a utilizar? Sí, de hecho, a ver, nosotros tenemos distintos canales de procesar la realidad, de cómo entendemos la realidad y cómo entra en nuestra mente y cómo nosotros nos conectamos con la realidad.
Está en lo auditivo, esas personas que lo escuchan, que le encanta la música, los tonos de voz, todo lo que va generando. De hecho, tienen una memoria muy rápida en el sentido de lo que escuchan, lo captan. Que es como el que pone cuando uno decía, ponga atención en clase y le va a ir bien. Exacto. Y no abría un cuaderno en la casa, pero escuchaba la clase y le iba súper. Totalmente. Y están ahí y quizás no notan nada, pero están escuchando y les queda. ¿Ya? ¿Cómo la identificamos? Esas personas que tienen música todo el día en su vida y que están cantando y escuchan una canción y se la saben de memoria. Ya. ¿Ya? Después tenemos las personas visuales que necesitan ver, necesitan leer, necesitan hacer un resumen, necesitan destacar, subrayar, escribir. ¿Ya? Cuando hay una reunión o necesitan poder entender algo, tienen que verlo, dibujarlo. Eso es donde tenemos estas ayudas visuales para que las personas puedan comprenderlo. Para ellos los visuales es genial. Entonces ellos no olvidan caras, pero pueden olvidar nombres. Pueden olvidar nombres. ¿Y cuando se juntan las dos, el que no olvida ni caras ni nombres? Ahí es porque también tenemos desarrollada una parte visual y una parte auditiva. Pero lo más seguro es que el nombre lo asocia a una cara. Y al asociarlo a una cara es, por ejemplo, cuando tú ves a alguien y dices, no, esta persona tiene cara de Claudio. Él lo asociaste a algo visual. O sea, tenemos mayores desarrollado algún aspecto que otro. Que son canales de representación. Y el tercero es el kinestésico, que es mucho más de sensación, mucho más de piel, mucho más de percepción, de intuición, de sentido. Entonces, esta persona, la kinestésica, recuerda sensaciones. Yo puedo recordar quizás no nombre una cara, pero sí cómo me hizo sentir tal persona. Mira. Oye, yo estoy tratando de abrirme acá y me dio calor y por eso voy a sacar esto de acá. Te voy a hacer preguntas. Rafael nos manda otra pregunta, dice, en lo personal tengo que dar un examen de grado, por eso me interesa aprender más rápido. Que Rafael me escriba, que me mande un mensaje por Instagram y yo feliz le puedo dar un par de técnicas. Qué bueno, ¿y podemos dar una acá? Para el examen de grado, lo primero que necesito... O para alguna pruebita que están en exámenes de semestrales, ya se están acercando. Lo que yo más recomiendo cuando las personas están en un examen de grado, primero entender que no es la materia. Lo más seguro es que los conocimientos ya se lo saben, lo han leído una y otra vez, lo que necesitan es asimilar. ¿Ya? Y ahí la programación neurolingüística nos enseña que para poder asimilar la materia, que no entre por la memoria, sino al contrario, llevarla a casos prácticos, ver las noticias, ver algo, y en base a una noticia o un hecho de contexto que esté sucediendo hoy en día, ver cómo con lo que sabes tú lo puedes responder. Asimilar la información que estoy aprendiendo en base a un contexto familiar hace que automáticamente nuestra mente se abra para que entre la información. Es como cuando uno enseñaba o le explicaba la materia a un compañero. Claro, porque cuando yo explico la materia a un compañero, le explico con mis propias palabras, entonces ya no es de afuera. El cerebro necesita un concepto familiar, un mundo familiar, algo que me haga sentido. Muchas veces, cuando estás memorizando, estás aprendiendo, estás muy afuera. Lo estáis mirando de afuera. Totalmente, y no hay nada tuyo, tu cerebro no lo ve tuyo. Entonces, para apropiarnos e identificarnos de eso, tenemos que asimilarlo a algo en nuestra vida, o algo que sea más familiar con nosotros. Y ahí recién aparece, lo entendemos. Y ahí, o sea, el entenderlo lo conceptualizamos y lo podemos transmitir. ¿Qué pasa cuando uno trata de aprenderse algo de memoria? Lo que hace, antiguamente todo era de memoria. Sí, y era el repetir la poesía, repetir la poesía, repetir la poesía. ¿Y cómo...? Y hoy ya el aprendizaje de memoria entendemos que queda, pero a corto plazo. Sí. La memoria a largo plazo es cuando yo la asimilo a algo de mi vida. De hecho, cuando yo tengo que aprenderme algo de memoria es ¿qué me pasó? ¿Dónde lo puedo llevar? ¿A qué lo asimilo? ¿Cómo lo puedo interpretar? Y todas esas son preguntas que hago que mi cerebro entonces lo entienda que es mío. Cuando yo no razono, cuando yo no le doy un sentido mucho más profundo a las cosas, y no la hago mía, me va a durar lo que dure la prueba. De hecho, ¿cuántas veces ustedes estudiaron y pasaron toda la noche estudiando, dieron la prueba y no se acuerdan de lo que respondieron? Es que ni te explico porque yo jamás, por lo menos yo y muchos otros casos que conozco, se aprendieron las tablas para cada prueba.
y yo la tabla de multiplicar no me la sé. Es increíble. Porque no es algo que esté utilizando. Oye, te quiero te leer de nuevo el mensajito de Rafael, porque se me va, ahí está. Y nos dice, con todo gusto le escribiré, le agradeceré mucho si me envía el WhatsApp. Está apareciendo en pantalla, Rafael, todos los datos de Cristian para que le puedas escribir y para que te puedas conectar. Ahí está nuestro WhatsApp 569-3302-6074 para que se comunique, y también los datos del doctor los vamos a poner inmediatamente acá. Exacto. Ahí está. Cristian.cl, y ahí, bueno, tú estás además haciendo algunas orientaciones vía online y además también respondiendo a cada uno de los mensajes. Exacto. Oye, qué bueno, Cristian, comenzar así y dar también estos apoyos, estas ayuditas de memoria. Cuando gusten. Bueno, de hecho yo creo que esto nos hace la vida mucho más fácil y si nos terminamos con un poco de control. O de aceptar que no tenemos el control de todo. Soltemos y eso libera. Mejor enfócate en lo que sí depende de ti y el resto... Adiós. Exactamente. Adiós. Así, ¿no? Cuesta. Totalmente. Cuesta soltar. Así que no, yo te agradezco, Cristian, el haber estado hoy día con nosotros, el haber compartido. Y bienvenido todas las semanas para darnos ese chip, ese chip de cambio de mentalidad. Gracias, gusto. Que tengas una linda jornada y gracias también a todas las preguntas, a todos que nos enviaron, porque es importante cambiar un poquito la visión y poder estar compartiendo de mejor manera.